Vamos entonces ahora con la infección urinaria. Recuerden siempre que la infección urinaria es el tema que más preguntado en todos los exámenes a nivel dentro de lo que es nefrología. La infección urinaria, ojo, no complicada, es el cuadro más importante, es el 90% de los cuadros. Recuerden que en las infecciones en la comunidad es la segunda infección en importancia, después de la infección de vía respiratoria. La infección urinaria es el 25% de las infecciones que se ven en la comunidad. Y ese 90% es la no complicada. ¿Qué cosa es una ITU no complicada? Es una cistitis o una pielonefritis en la mujer, o sea, mujer, ¿no es cierto?, premenopáusica, no embarazada, sana y sin anomalías, ¿no?, subyacentes. Entonces, mujer premenopáusica, sana, no embarazada y sin anomalías. Eso es lo importante, es premenopáusica, ¿ok? Que puede hacer una cistitis o una pielonefritis. ¿Por qué hace una mujer con tanta facilidad, a diferencia del resto de los grupos, este tipo de mujer hace específicamente infección urinaria? Estamos hablando de un episodio, no estamos hablando de varios episodios. Pues si ya tiene 2 episodios en 6 meses, ya 2 o más ya es recurrente. O si tiene 3 o más en un año, ya es recurrente también. Y eso ya no es no complicado, eso es complicado, recurrente. Entonces, por los factores de riesgo fundamentales, las relaciones sexuales, el uso de espermicida entre los gringos, pero ¿esto qué significa? Que está dejando de usar condón. Entonces, el no uso de condón o el uso de espermicida que condiciona no usar condón. Eso ha sido motivo de pregunta, por eso siempre lo menciono, a pesar que en el país no se vendió nunca espermicidas. Nueva pareja sexual también es un factor de riesgo. La historia de ITU en familias de primer grado, ¿no?, madre, hermanas, es muy importante. Entonces, estas mujeres hacen una infección urinaria generalmente por una Escherichia coli. La Escherichia coli es un bacilo gram negativo que produce adhesinas y que tiende a adherirse al urotelio y ser a veces ascendente. Pero ojo, la cistitis generalmente, la pielonefritis que tienen cisnitis previa llegan alrededor del 15% nada más, no son muy altas, ¿ok? ¿No? En algunas series hasta máximo de 30%. Generalmente entre 15 y 30% que lo preceden, no es mucho realmente los que son precedidas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el bacilo gram negativo, como Escherichia coli, se suma además como en segundo lugar Proteus ni Klebsiella. ¿Qué cosa me indica, si yo encuentro bacterias, qué cosa me indica que eso puede ser bacilo gram negativo? Bueno, de repente en un gram me pueden decir, pero si no me lo dice el examen de orina, me va a indicar los nitritos positivos. El nitrito positivo significa actividad de reproducción de bacilo gram negativo, específicamente bacilo gram negativo. Entonces, cuando yo tengo nitrito positivo, caramba, tengo bacilo gram negativo que se está reproduciendo. ¿Y cuándo se reproduce una bacteria? Cuando está infectando. Entonces, y si a eso le sumo el hecho de que tenga leucocituria, con mayor razón. Pero la leucocituria la puedo demostrar también con estiarasa leucocitaria. Estiarasa leucocitaria elevada, eso es sinónimo de que tiene una piuria. Y entonces 1 más 2, 3. ¿Cómo que 1? ¿No? O sea, esto suma. Entonces, esto tiene un valor predictivo más alto en el examen de orina. Siempre tener en cuenta eso. En el urianálisis, nitrito más estiarasa leucocitaria suma bastante. Porque este me habla del bacilo gram negativo y este me habla de la piuria. ¿Ok? Importantísimo. Importantísimo. Entonces, vamos de una vez a lo que es el diagnóstico. Una cistitis no requiere ni siquiera examen de orina la primera vez. La clínica es evidente siempre, ¿eh? No puede ser nunca, una cistitis no puede tener una clínica dudosa. Siempre hay disuria, siempre hay frecuencia o poliacuria, siempre hay urgencia, debe haber dolor suprapúbico, no hay fiebre generalmente, o muy rara vez, y es importante la falta o ausencia de flujo vaginal anormal. Porque un flujo vaginal normal puede haber, ¿no? O sea, puede ser totalmente transparente, filante, ¿no? Pero flujo vaginal normal, con un olor o color anormal, obviamente, eso aleja el diagnóstico de la cistitis. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esto sea una vaginosis o una cervicitis. En el caso de la mujer joven, una cervicitis tiene que ser descartado si es que hay flujo vaginal anormal.
Entonces tiene que haber ausencia de eso. Entonces la cistitis se hace el diagnóstico rápido, clínico, y no necesariamente requiere ni siquiera examen de orina, ni siquiera urocultivo. ¿Habrá una circunstancia que la cistitis tenga que pedir urocultivo sí o sí? Sí, cuando ha tenido uso de antibiótico los últimos 90 días. Si ha usado antibiótico los últimos 90 días, entonces ahí sí se indica urocultivo en la cistitis. Mientras que la pielonefritis, como decía, no es que solamente el 15% suele ser ascendente. La pielonefritis tiene una triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica? La triada clásica de la pielonefritis es fiebre con escalofrío, náusea y vómito y el dolor. El dolor típicamente costo renal el más específico y el más es frecuente, el dolor en flanco, la puño-percusión lumbar. Okay. Entonces, esa es la triada clásica de la pielonefritis. La mujer que comienza a hacer náusea, vómito, fiebre, escalofrío, y con dolor lumbar. Y entonces acá sí, en la pielonefritis hay que hacer urianálisis, donde podemos encontrar probablemente, a priori, leucocituria mayor de 5 si es centrifugada, mayor de 10 si es piuria, y la combinación de nicrito y esterosa leucocitaria, que es importante. Hasta cilindros leucocitarios podrían encontrarse en algunos casos. El cultivo para la pielonefritis, suficiente que sea 10 a la 2 para que sea positivo. Generalmente, en cambio acá sí tiene que ser 10 a la 5 para que sea positivo. Entonces, hecho el diagnóstico, pielonefritis o cistitis, ok. Entonces, hago mis imágenes, para nada, salvo, si es que es por dinero de repente los haces, pero no hay indicación. No hay indicación de hacer para el diagnóstico imágenes. ¿Cuándo se pide imágenes? Cuando se sospecha complicación. O sea, cuando no hay resolución en 72 horas al tratamiento, específicamente pielonefritis, uno sospecha fundamentalmente que puede haber alguna anomalía que esté evitando esa resolución, que puede ser, por ejemplo, la presencia de pólipos, el absceso, la uropatía obstructiva. Entonces uno va a tener que evaluar con imágenes la causa probable de que no haya resolución de los síntomas a las 72 horas. Entonces, eso tener en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, en el caso de la cistitis, recordar, en el caso de la cistitis no complicada, como hemos visto, la disuria, poliacuria, urgencia, en esta paciente, que es lo más frecuente, la primera línea siempre va a ser la nitrofurantoína. La nitrofurantoína por 5 días, pero cualquier nitrofurantoína no, esta es una nitrofurantoína monohidratada, y que es micronizada. Y esa es la que se da cada 12 horas por 5 días. Si no es monohidratada y micronizada, esa se da la común, y la que no es de esta característica se da cada 8 horas por 5 a 7 días. Entonces, esta es la nitrofurantoína. Acuérdense que la nitrofurantoína tiene algunos problemas gastrointestinales de tolerancia, puede producir neumonitis eosinofílica, incluso fibrosis pulmonar cuando se usa en forma crónica, y en el último examen preguntaron por un efecto adverso raro que es la neuropatía, y era lógico que podía dar eso. La nitrofurantoína y la fosfomicina solo sirven para cistitis, no sirven para pielonefritis. Una alternativa importante es la fosfomicina. Ojo que el cotrimoxazol es el otro tratamiento de elección, adjunto a la nitrofurantoína. El cotrimoxazol forte, ¿qué es un forte? 800, 160, Trimmetoprim sulfamethoxazol, cotrimoxazol forte. 3 días de tratamiento suficiente. Alternativa, fosfomicina, que es un solo día, 3 gramos en polvo diluido una sola vez. Ojo que la fosfomicina actúa sobre pared celular, es bactericida, igual que la nitrofurantoína también es bactericida, y estos son los que más se utilizan, los más recomendados, los que menos generan, beta-lactamasa de espectro extendido, por eso que se utilizan hoy, son de elección, ambos. Pero ambos, si tienes la más mínima sospecha, si tienes la más mínima sospecha de que esta infección puede ser alta, no debes usar ninguno de los dos. O sea, me parece, doctor, que la paciente refiere algo en náuseas y está un poco febril. No. Puede ser que se esté eso ya sea pielonefritis, podría desarrollar.
Si hay posibilidad de que el desarrollo de pielonefritis, no se debe dar ninguno de estos dos, ni nitrofurantoína ni fosfomicina, que no se concentran en tejido renal. Cefdinir también es una alternativa que es de cefalosporina de tercera generación. Entonces, ¿cuál sería la elección si no? Cotrimoxazol. Okay. Ojo que las fluoroquinolonas, cipro, levo, no deben usarse en la cistitis. Okay. Una cistitis, como decíamos, hasta un 15% podría hacerse pielonefritis, o sea, ascendente, pero la pielonefritis es característico. La pielonefritis no te puedes equivocar, pues, con su fiebre, escalofrío, con su náusea, vómito y con su dolor. Entonces, este paciente, si es ambulatorio o si es hospitalizado. ¿A quién hospitalizaré? Al paciente séptico, al paciente sin tolerancia oral, a ese paciente hay que hospitalizarlo. En cambio, el ambulatorio, paciente que está estable, le puedo dar ceftriaxona intramuscular, 1 gramo al día, e incluso hacer después terapia secuencial con ciprofloxacina 7 días de posterior, ¿no? Entonces, o la levofloxacina 5 días. Entonces también puede darle Cotri con 14 días. Entonces, estos son, ¿no? Ceftriaxona, levofloquinolona, o el tratamiento con cipro por 7 días, o la levo por 5, o el cotrimoxazol forte por 14 días. Ese tratamiento ambulatorio hoy en día lo que más se utiliza es ceftriaxona intramuscular. Mientras que el hospitalizado, de hecho que la ceftriaxona es endovenoso o la ciproendovenosa. Y cuando hay sospecha o se detecta E. coli, ¿no? Con beta-lactamasa de espectro extendido o SBLE, que es de amplio espectro. Entonces hay dos tipos de resistencia, ¿no? Con beta-lactamasa de amplio espectro o beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es la diferencia? De amplio espectro uno puede darle todavía, ¿no?, cefalosporina de tercera, como por ejemplo cefepime, de cuarta cefepime, de tercera ceftazidima o incluso hasta piptas. Pero cuando ya es BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, uno tiene que darle carbapenem. Ahí sí ya no puedes darle todavía cefalosporinas, ya tienes que darle carbapenem. Es el hospitalizado. Entonces, estas son las condiciones para poder dar tratamiento a estos pacientes. Entonces, esta es la ITU no complicada. ¿Qué será la ITU complicada? La ITU complicada se basa fundamentalmente en el hecho de que la infección urinaria complicada es porque tiene riesgo de resistencia, o sea, fracasar al tratamiento. ¿Y quién hace más riesgo de fracasar al tratamiento? Obviamente que todas las ITUs complicadas también están dentro de ellas, ¿no? O sea, dentro de las ITUs complicadas o ITUs, ¿no? Característicamente también están poblaciones específicas como la gestante, como los ancianos, como el varón, obviamente los niños. Pero ¿quiénes tienen posibilidad de fracasar? ¿Quiénes se complican? Diabetes mellitus a la cabeza, los inmunodeficientes, cateterismo, obstrucción. Vayamos a hablar primero del diabético. El diabético, característicamente, un diabético hace ITUs a repetición y recurrentes. ¿Qué cosa es una ITU recurrente? Entonces, ya sabemos que 2 o más en 6 meses o 3 o más en un año. Entonces, un diabético generar todavía E. coli sigue siendo lo más frecuente, pero tiene mayor tendencia a ser beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Los BLE o de amplio espectro, SBLE. Estos pacientes son los que suelen hacer complicaciones serias, como por ejemplo la necrosis papilar. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente hace necrosis papilar? Hace dolor, hace hematuria y hace intensa piuria, ¿no? Generalmente es una complicación. Después tenemos el enfisematoso. El paciente generalmente está séptico y hay una mala respuesta al tratamiento. En la ecografía se va a ver gas al interior del tejido, incluso perirrenal, que es mucho más grave. Entonces hay dos niveles de enfisema, ¿no? Enfisema renal, casi el 100% son diabéticos. Si solamente es parenquimal, hasta un 60% de mortalidad y hasta un 80% cuando es parenquimal y perirrenal. Y la otra gran complicación, el absceso renal. El absceso renal que va a requerir tratamiento prolongado y drenaje percutáneo. Eso se suele ver más en diabéticos. La ITU recurrente de la mujer es un cuadro muy aparte también. Las mujeres, ¿no?, que hacen ITUs inicialmente no complicadas y después hacen cuadros, ¿no?, de repetición, 2 o más en 6 meses o 3 o más en un año, son pacientes que se recomienda el estudio de las causas y mientras tanto el tratamiento continuo con Cotri o cefalexina.
La ito del anciano también es un cuadro muy importante. En el varón siempre, pregunta clásica, obstrucción o prostática, la causa hay que descartar antes de cualquier tratamiento, siempre descartar que el paciente tenga obstrucción prostática y sea esa la causa de todos los síntomas y las molestias y de las infecciones. Y la mujer, la vaginosis y postrogenismo, lo primero que se tiene que manejar y descartar antes de darle antibiótico. Entonces, cuando yo tengo una bacteriuria, que estoy hablando de un urocultivo positivo, tengo un urocultivo positivo, ¿no? 10 a la 5, Escherichia coli clásico. ¿Te le doy tratamiento? No. Pero ¿por qué no le doy tratamiento? No tiene síntomas. Ah, sí, pues, pero tiene cultivo positivo. ¿Cuándo le daré a una bacteriuria tratamiento? Cuando es gestante, porque acuérdense que la gestante, la posibilidad de hacer infección, que la infección le produzca retardo de crecimiento uterino, parto prematuro y con amnionitis es alta. Entonces hay que darle siempre, entonces bacteriuria, gestante y a aquel paciente que va a cirugía urológica con riesgo de sangrado. Cirugía urológica, esos son los dos pacientes adultos a los cuales se les suele dar, ¿no? A los cuales se les suele dar tratamiento teniendo bacteriuria asintomática. Bacteriuria asintomática. En la ítula gestante, entonces, esta bacteriuria la vamos a tratar igual que la cistitis. Ya no se hace un tratamiento diferente. Sigue siendo E. coli el 70%, siempre debe haber cultivo en la gestante. Ya sabemos que el riesgo de la gestante es muy alto de parto prematuro, retardo de crecimiento uterino, incluso infección no perinatal. Y la nitrofurantoína sigue siendo la elección, excepto en el tercer trimestre. Se recomienda nitrofurantoína 7 a 10 días o amoxiclavulánico en el tercer trimestre. Y cuando hay pielonefritis en la gestante, es un cuadro que debe tratarse siempre hospitalizado. No se recomienda tratarlo ambulatorio. Cuando es moderado, ceftriaxona o cefepime, y cuando es severo, piptas o carbapenem. ¿Se dan cuenta? Porque es un cuadro que puede llevar a la sepsis y también a la pérdida y daño del producto. La ITU con catéter, por último, es el paciente que es portador de catéter, el paciente que típicamente es portador de catéter, generalmente va a tener un 3 a 10% tienen bacteriuria asintomática. Y de esos, el 10 a 25 nada más hacen ITU. Entonces, por eso es que la ITU con catéter siempre hay que tomar la muestra sin catéter, por lo menos 4 horas sin catéter, ¿no? 4 horas sin catéter y de acuerdo a ese cultivo darle tratamiento si hay clínica con cultivo. Porque la causa más frecuente de infección va a ser por Pseudomonas aeruginosa. ¿Y cuál será la elección de antibiótico ahí? Ceftazidima cuando es orina. No hay contraindicación. Ok.